Muy buenas a todos y todas, mi nombre es David y hoy desde Mobility Crew os traigo un vídeo para hablaros sobre los CARs enfocados a la cadera. Y os preguntaréis, ¿qué son los CARs? Los CARs son rotaciones articulares controladas o en inglés, como bien dice el nombre, Controlled Articular Rotations. Al final se trata de ejercicios de rotación que van por el límite de nuestro rango articular, es decir, que pasamos por el límite de todo nuestro rango articular realizando una rotación. Al final se trata de dibujar un círculo con nuestra articulación. De esta forma vamos a activar todos los receptores y vamos a trabajar nuestra fuerza dentro de todo el rango de movimiento que tiene nuestra articulación. Es además, como bien dice el nombre, de forma controlada. Y esto es súper importante ya que las repeticiones se tienen que ejecutar de forma lenta, de forma aislada. Y algo que hay que destacar mucho de los CARs es que el resto de nuestro cuerpo se tiene que mantener tenso y aquí entra el efecto de tensión y radiación. Y es que cuando mantenemos cierta tensión corporal podemos ejecutar contracciones mucho más fuertes. Por lo tanto, le vamos a sacar más rendimiento al ejercicio, pero es que además esto nos va a permitir aislar la articulación que queremos trabajar, ya que al final un problema muy frecuente y muy común de los CARs es realizar compensaciones con el resto de nuestro cuerpo. Entonces esta posición de tensión, esta posición de bloqueo corporal va a permitir que únicamente trabaje nuestra articulación y esto va a aumentar muchísimo nuestra conciencia corporal y nuestro foco en el trabajo que queremos realizar. Y aquí entra en juego el para qué sirven los CARs. Por un lado, los podemos utilizar como preparación y activación, es decir, que si realizamos un ejercicio que involucre las rotaciones, una práctica deportiva, una actividad, viene muy bien para preparar nuestras articulaciones y además para activar toda la musculatura, ya que son ejercicios activos. Entonces, los podemos introducir como fase de preparación para una práctica deportiva o cualquier actividad. Luego, por otro lado, también tenemos el rango de fuerza funcional y cómo analizar nuestro rango, es decir, que al final nosotros podemos tener un rango de amplitud articular determinado, pero lo que buscamos al final es poder ejercer fuerza dentro de todo este rango y como es un trabajo activo nos va a beneficiar a toda esta parte, es decir, que al final vamos a buscar analizar si somos capaces de ejercer fuerza en ciertos rangos, si tenemos fuerza dentro de ciertas rotaciones, ciertos movimientos, y ahí vamos a poder ver descompensaciones corporales o puntos débiles o puntos fuertes, pues al final analizar un poquito todo ese rango funcional que tenemos. Y por otra parte tenemos el fortalecimiento o mantenimiento, que quiere decir que al final nuestro cuerpo desecha lo que no utiliza. Entonces, si no generamos estímulo dentro de ciertos rangos de movimiento, al final vamos a ir con el tiempo perdiendo esa capacidad y perdiendo esa fuerza. Y los CARs vienen muy bien a modo de mantenimiento también, para mantener nuestros rangos de movimiento, siempre generarles cierto estímulo, pero además también para fortalecer toda la musculatura que se encarga de esa rotación, es decir, para mejorar nuestra movilidad. Y aquí ya entramos en la parte más práctica, en la parte más del ejercicio, y es que lo que he comentado antes, al final los CARs sucede que muchas veces se generan compensaciones. Entonces, antes de realizar todo este trabajo de forma más específica, yo recomiendo tener muy claras ciertas posiciones para luego poder sacarle más partido. Entonces, para ello necesitaremos una altura, un banco, y primero vamos a ver las diferentes posiciones en las que vamos a generar las rotaciones desde nuestra cadera, ¿vale? La primera sería desde la flexión de cadera. Entonces aquí, al sentarnos en el banco, pues inhibimos cualquier compensación que pueda generar nuestra pelvis o nuestra espalda. Entonces, desde aquí simplemente nos sentaríamos y con un poquito de elevación en nuestra rodilla realizaríamos una rotación interna y una rotación externa, buscando hacer foco en el ejercicio, es decir, en el movimiento que estamos generando desde nuestra articulación, ¿vale? Ya que este trabajo luego lo vamos a hacer de forma mucho más activa, de forma combinada con otros ejercicios. Entonces, antes de realizarlo de forma más global, vamos a hacerlo de forma analítica, ¿vale? Vamos a realizar esas rotaciones interna y externa, y aquí el componente principal sería la flexión de cadera. Los CARs pueden suceder en diferentes planos: en flexión de la cadera, en abducción de la cadera
y en extensión. Por lo tanto, como vamos a ir pasando por todos los diferentes puntos, antes vamos a aclarar las diferentes posiciones. Entonces, una vez tenemos claro el movimiento sin inclinarnos hacia atrás, sin echarnos hacia adelante, sin compensar llevando nuestro cuerpo hacia el lateral para elevar nuestra pierna, ¿vale? Aquí ya tendríamos claro el movimiento de la rotación en flexión de cadera. Luego, si tenemos un banco, podemos inclinarlo ligeramente y desde aquí realizaríamos nuestro trabajo de abducción, pero manteniendo el resto de nuestro cuerpo bloqueado, que quiere decir que al fijarnos contra el banco mantendríamos la posición del cuerpo completamente pegada, completamente neutra, incluso podemos apretar el banco para generar todavía más tensión y desde aquí, en la posición de abducción de la cadera, vamos a hacer nuestras rotaciones, tanto interna como externa, sintiendo el foco, sintiendo toda la fuerza que proviene de la zona del glúteo, de la zona interna de nuestro muslo y aprenderíamos a realizar toda la rotación en abducción de cadera. Una vez tenemos clara también la abducción, ya pasaríamos a un movimiento de extensión de la cadera. Entonces aquí también nos podríamos tumbar en el banco, boca abajo, pero con una ligera inclinación y desde aquí realizar el movimiento de rotación tanto interna como externa, manteniendo nuestra cadera completamente bloqueada, fija y realizando el gesto desde la articulación, es decir, sin compensar con nuestra espalda, sin arquear, sin llevar el cuerpo hacia un lado. Y al final yo recomiendo este tipo de ejercicios porque nos van a dar mucha educación sobre el movimiento, es decir, nos van a enseñar cómo tenemos que movilizar nuestro cuerpo sin hacer compensaciones de otras zonas. Entonces, una vez tenemos esto claro, os voy a enseñar los diferentes tipos de CARs para la cadera que hay, tanto de pie, como tumbados, como en cuadrupedia, y los diferentes focos atencionales. Por un lado, vamos a empezar con el de pie, y aquí entra en juego la flexión de nuestra cadera, es decir, las fuerzas que recaen sobre este ejercicio siempre son de flexión. Nuestra pierna al final quiere caer hacia el suelo y yo lo que voy a estar haciendo todo el rato es fuerza para mantenerla elevada. Y aunque yo realice una abducción o una extensión de mi cadera, siempre las demandas o la gran parte de las demandas van a ir en la flexión. Entonces, para este ejercicio, para comenzar, nos podemos colocar cerca de una pared, sostenernos con una barra, con un apoyo, y lo que vamos a buscar es realizar todo el movimiento de la rotación manteniendo muy fijo nuestro tronco. Entonces, iniciaríamos en la rotación externa, pasaríamos a la rotación interna, buscaríamos ese desplazamiento pasándolo hacia atrás, buscaríamos la posición final y volveríamos deshaciendo el movimiento buscando ese gesto también para la vuelta. Es súper importante que tengamos tensión en el cuerpo, lo que he explicado antes, pero hay diferentes maneras de dificultar un poquito este ejercicio o poner un poquito de dificultad en cuanto a la postura, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nos pegamos a una pared, ¿vale? Podríamos sostenernos también con la barra. Aquí bloquearíamos nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que no vamos a poder compensar con nuestra cadera. Vamos a tener que mantener la posición de nuestra cadera fija y desde aquí va a ser mucho más difícil que realicemos cualquier gesto de compensación. Por lo tanto, aquí al final la rotación va a ser mucho más exigente, ¿vale? Vamos a mantener el cuerpo en bloqueo y el componente de dificultad va a ser mayor. Entonces, si al final queremos dificultar un poquito la posición o no generar compensaciones, recomiendo este tipo de ejercicios. También podemos realizarlo de rodillas y aquí sucede exactamente lo mismo. Al acortar la distancia con el suelo, al final vamos a generar menos compensaciones. Podemos hacerlo apoyados en una barra, en la pared y lo mismo. Al final vamos a buscar esa rotación, ese movimiento sin realizar compensaciones desde nuestra espalda o desde nuestra pelvis.
Este sería el ejercicio de pie, el ejercicio que tiene más demandas en nuestra flexión de cadera, junto con las rotaciones, y ahora vamos a pasar a la posición de cuadrupedia. Aquí, esta posición también es muy común. Vamos a realizar las rotaciones de cadera y las demandas principalmente se van a ver más en la extensión de la cadera, es decir, en la subida de nuestra pierna, y también en la abducción, es decir, que cuando tengamos la pierna en el lateral, pues la pierna va a querer caer hacia el suelo. Entonces, si queremos hacer más foco en la extensión y en la abducción, optaríamos por las rotaciones de cadera en cuadrupedia. ¿Vale? Primera posición, lo mismo, bloqueamos bien nuestro cuerpo, cogemos bien aire, fijamos bien la posición y realizaríamos una rotación muy controlada, buscando cero compensaciones en el resto del cuerpo, de forma aislada. Vamos a ir haciendo el movimiento y la rotación. Lo mismo que el ejercicio que hemos hecho de pie, si queremos dificultarlo, hay varias maneras. Una de ellas sería bloqueando nuestro cuerpo contra la pared. Es decir, si yo bloqueo mi cuerpo contra la pared, aquí no voy a poder generar ningún tipo de inclinación y al final voy a realizar mis rotaciones con un componente de dificultad mucho más alto, ya que no puedo inclinarme hacia el lateral, que es una cosa que si hacemos va a facilitar que nuestra pierna se eleve. Y la otra posibilidad es colocar un objeto en nuestra espalda y de esta manera lo que vamos a hacer es una estabilización mayor de nuestra columna. Es decir, si colocamos un objeto en nuestra espalda, no vamos a poder realizar ningún movimiento compensatorio y de esta manera, bueno, este no es el mejor objeto para colocar, pero de esta manera, al final, si realizamos alguna modificación de nuestra columna, el objeto va a caer, ¿vale? Entonces, si yo realizase una hiperextensión o una flexión lateral del tronco, el objeto se desestabilizaría y caería. Entonces, de esta manera, si colocamos algo sobre nuestra espalda, nos va a dar un poquito más de foco y un poquito más de atención en mantener ese bloqueo mientras generamos la rotación. Y luego, por otro lado, tenemos los CARs tumbados de lado. Aquí las demandas serán mayores en la abducción de la cadera, es decir, que nuestra pierna va a querer caer hacia el suelo, hacia la superficie, y lo que vamos a intentar aquí es mantenerla siempre completamente elevada. Entonces, desde aquí vamos a fijar también muy bien nuestro cuerpo. Yo os recomiendo al final que tengamos también un apoyo para nuestra cabeza y así estaremos en una posición más cómoda. Y desde aquí lo que vamos a buscar es lo mismo, ¿no? Al final, realizar nuestra rotación manteniendo muy fijo nuestro cuerpo, haciendo un movimiento muy controlado y buscando focalizar todo el trabajo en la zona del glúteo, buscando ese movimiento desde la articulación. Y este ejercicio lo recomiendo si queremos más demandas en la abducción de la cadera. Una vez ya tenemos claros todos los ejercicios de las rotaciones, los diferentes tipos, hemos hablado de la flexión, de la abducción y de la extensión, podemos diferenciar también el hacerlo con las piernas extendidas o con las piernas flexionadas. ¿Qué quiere decir? Que al final yo puedo realizar todas estas rotaciones, todos estos movimientos con la rodilla flexionada o con la pierna extendida. ¿Esto de qué va a depender? Pues al final de las demandas que queramos o de la práctica deportiva que realicemos. Si, por ejemplo, la práctica que queremos mejorar o la zona, lo que queremos potenciar, hay una flexión de las rodillas, hay una mayor flexión, pues optaremos por ejercicios de rotación que tengan mayor grado de flexión. Si por otra parte queremos hacer un ejercicio que demande que nuestras piernas estén extendidas o completamente estiradas, pues vamos a introducir este tipo de círculos articulares con las piernas completamente rectas. Entonces, espero que os haya gustado mucho todo este contenido. Es algo que espero que hayáis entendido muy bien, todo lo que
tiene que ver con los CARs. Podemos hacer este tipo de vídeos también aplicados a otro tipo de articulaciones, me lo podéis dejar también en comentarios si queréis, en la articulación del hombro o en diferentes zonas del cuerpo. Y como siempre os recuerdo que os voy a dejar por aquí abajo mi suscripción a clases de movilidad, en la que todas las semanas envío 5 clases de movilidad que realizo yo. Son clases cortitas de media hora con sus explicaciones adjuntas, es decir, que además de enviaros la clase, envío la explicación del vídeo, las hago todas yo, que muchas veces me preguntáis, y además tengo una comunidad privada, tengo un grupo privado en el que pues tratamos todas las diferentes dudas al respecto sobre las clases, en las que voy pasando otro tipo de contenido también que tiene que ver con la movilidad. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Si os agradezco un fuerte like, una suscripción al canal para que este tipo de contenido llegue a muchísimas más personas, y como siempre os leo en comentarios para cualquier duda que tengáis. Gracias.